como te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Aries, ¿cómo estás? Mira, una pequeña predicción para el año 2022, algo muy pequeño y muy general. Vamos a hablar un poquito quizás del amor o el desamor y un poquito de la economía si se quiere. Algo así como cómo está todo. A ver qué pasa, cómo estás todo, también cómo está todo en tu casa, alrededor tuyo, en tu familia, tus amigos, tu trabajo. ¿Ok? Vamos entonces, primero que nada, mi querido y adorado Aries, ¿qué hay para ti? ¿Qué se puede estar presentando? Con respecto, por supuesto, a el amor y a el desamor, si se quiere, vamos a ver. La primera carta que nos puede estar diciendo, es cierto, hay un bloqueo. Este bloqueo hay que sacarlo de una buena vez. Te estás autobloqueando sencillamente porque sientes y piensas que no eres capaz. Tú sí eres capaz, mi querido Aries. Si estás ahorita metida hasta el fondo, hasta los tequeteques de desamor o de nostalgia, tú eres capaz de salir de esto. Lo tuyo es algo quizás más mental que otra cosa. Entonces mira la carta que sale, el 8 de espadas. Esto quiere decir que tú eres muy capaz, no estás bien, no estás muy amarrada o amarrado, así como decir que que no es posible que salgas, inclusive hasta puedes caminar, puedes salir de esa espada. Esas espadas están alrededor tuyo hacia atrás y ni siquiera te están rodeando. Entonces eres capaz. Lo que pasa es que no quieres hacerlo, no quieres salir de donde estás. Es necesario, mi querido Aries, si tú quieres que las cosas marchen y funcionen y fluyan, tú tienes que dejar fluir. Es así como ponerle una cantidad de barricadas o de piedras muy grandes a un río, y este río empieza a enfurecerse y quiere traspasar por encima de esas rocas y se vuelve un huracán. Entonces, tú necesitas salir de este autobloqueo para poder empezar a fluir como debe ser, ¿ok? No te preocupes, las cosas cuando van a venir vienen. Sé que a lo mejor para final de año, a lo mejor sentirás que todavía esta persona no está volviendo y por eso tienes este bloqueo. Seguimos. El juicio. El juicio definitivamente te está hablando y te está diciendo que sí hay recuerdos. Es cierto, no lo puedes evitar. Quizás sigas con recuerdos todavía para el próximo año o para el principio de año. Probablemente veo recuerdos en ti que definitivamente son cosas que poco a poco el tiempo lo va a ir calmando. Si tú ves que ya esta persona está que no, que ya de verdad ha pasado el tiempo y no termina de venir, ¿qué tienes que hacer? Te tienes que quedar, te vas a quedar aquí metida o metido en este fango que tienes, que ni siquiera es un fango, es que es algo muy leve. Ahí te estás ahogando, como quien dice, en un vaso de agua. Sigue adelante con tu vida. Sácate, sacúdete, quítate esa venda, cámbiate de ropa, échate un baño, vamos, peínate, acomódate y sal al ruedo. Que probablemente para ti habrán algunas otras cosas que te están esperando y definitivamente, como quien dice, tú no las estás viendo. El universo o el juicio te está diciendo, pero mi hijo, mi hija, abre esos ojos de una buena vez, resucita. Mira, no es solamente esa única persona la que existe. Quizás a lo mejor hay cosas mejores por fuera que puedan estar llegando. ¿Ok? Vamos, seguimos. Ya esto es un regañito que te echaron. ¿Qué te puedo decir? Mira, aquí estoy viendo que definitivamente sí, mira, es necesario, se te ve que tienes que quizás a lo mejor salir un poco del lugar donde estás. Se ve que aquí necesitas definitivamente como relucir un poco. Te ves como un poquito opaca o opaco y necesitas salir un poquito de donde estás. Pero sí que te digo que poco a poco esto se te va a ir convirtiendo en algo usual en ti, que empieces a salir, que empieces a buscar, que empieces a contactar con otra gente, a conectarte con alguien más, porque es que te veo como muy solo, mi querido Aries, muy sola dentro de tus sentimientos y dentro de tus emociones. Y eso de verdad que a ti no te favorece, pero para nada, sobre todo porque tú eres un signo de fuego, así que no te favorece. Seguimos adelante. Mira, oye bien, mira esto.
aquí alguien que va a venir a ofrecerte amor, definitivamente. No te preocupes, te das cuenta. Tú empiezas a salir de ese hueco donde estás o de ese charquito, porque ni siquiera es un hueco, es un charquito que tú misma o tú mismo puedes salir y empezarás a conocer realmente lo que es el amor. Bien sea porque esa persona del pasado al fin aparezca, no lo sé, podría ser, como también puede ser un nuevo amor que pueda venir para ti. Esto es comienzos de amor. Esto es comienzos de algo, un as, el as de copas, un comienzo de algo para ti. Así que no te preocupes, lo que menos, y ese es el consejo más grande que te están dando, lo que menos puedes hacer es meterte allí en ese huequito. Eso es lo que menos puedes hacer. Enrejarte con esas espadas. Es lo menos que puedes hacer. Autobloquearte. En la medida que estés autobloqueado, no vas a poder ver nada. Estás así como esos carros que están en un barro, en una calle de barro que cayó un palo de agua y que después el carro no puede andar y así mismo estás tú. Entonces así no vas a poder salir de donde estás. Necesitas quitarte las vendas y salir de esas 8 espadas que tienes allí. Que eso es más que todo cuestiones de autobloqueo mental. Seguimos. Mira, aquí estoy viendo que aquí va a pasar algo. Aquí va a pasar algo, mi querido y adorado Aries. Aquí se está preparando ya todo. Fíjate, al principio te salieron cartas que te están aconsejando, te están como diciendo, o haces esto o pasa esto. Y ya ahora veo que poco a poco vas a empezar a salir. Mira dónde está tu querido y bello mago. Este mago tan bello, tan bonito, tan precioso, digamos, tan mágico. Va a ser para ti muchísimas cosas con respecto al amor. Vaya que sí. Seguimos. Vienen noticias lentas, vendrán noticias lentas para ti. A lo mejor no son tan rápidas. Lo primero que estoy viendo es que estás saliendo de ese charco donde estás saliendo. Definitivamente esas ruedas están empezando a salir y ya poco a poco veo que estás siguiendo tu camino. Una vereda. A lo mejor no sabes ahorita para dónde vas, pero va tu vereda yendo para donde tiene que ir. Mira, hay conversaciones, necesitas tener conversaciones. Vienen para ti cuestiones ya diferentes. Ya te estoy viendo como la cara más brillante, mi querido y adorado Aries. Así que veo 2, 4, 5, 6, 7. Estoy viendo definitivamente que para ti va a venir cuando tú te recuperes. Y solamente aquí, fíjate tú las cosas como son, las cosas de la vida. Esto solamente depende de ti. Esto todo depende de lo que tú quieras hacer. ¿Te quieres quedar en ese hueco? Pues quédate en ese hueco. Nadie te está diciendo que no lo hagas. Pero entonces no esperes un resultado, no esperes avances. En la medida en que salgas de esto, mira cómo empiezan a llegar cosas para ti. Y como consejo, veamos, sí, es necesario que repienses, que no te quedes estancado, no te quedes ahí en esa en ese hueco, que salgas de ese marco donde tú misma te metiste, en digamos, en esa urna de momia que te quedaste ahí metido. No, tienes que salir de allí y pensar y analizar y ver otras cosas que sí hay para ti. Mira, el corte de carta es este. Hay un comienzo. Como sea, hay un comienzo para ti. Bien sea ese pasado que pueda volver ya con más fuerza, como puede ser algo nuevo para ti. En resumidas cuentas, no te quedas sin amor. No te quedas sin amor. Quiero ver estas carticas de los corazones, estos oráculos de corazones, a ver qué otra cosita te pueden estar hablando. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué hay para ti. Y te dicen que, que necesitas sacar de tu corazón todo ese bagaje que queda, todo esos cachivaches que hay en tu corazón. Necesitas sacarlo, como quien dice, definitivamente, mi querido y adorado Aries. Es necesario para que llegue a tu vida algo. Así sea que llegue esa misma persona del pasado, asimismo tú tienes que limpiar para que esa persona cuando regrese, si es que tiene que regresar, vea ese corazón otra vez pleno.
pero a quien tiene que ver de punta en blanco y como quien dice, con la cabeza bien alta, es a ti. Vamos a ver en la parte de la economía que nos pueden estar diciendo por acá nuestro querido y adorado oráculo de Lenormand. Vamos a ver qué nos dice. Mira, hay un sol maravilloso. Aquí se desprende algo. Aquí hay algo muy bueno para ti. Y comienzas el año, como quien dice, con el pie derecho, mi querido y adorado Aries. No te lo pierdas. Viene con el pie derecho este sol radiante, un amanecer esplendoroso, unas ganas de volver a empezar otra vez a levantarse temprano para ir a trabajar, inclusive. Sí, señor. Veo, hay alguien muy cercano a ti, quizás puede ser un hombre como puede ser una mujer. Más que todo veo una mujer como que vas a darte una ayuda. Bien sea que pueda ser un jefe, bien sea que pueda ser alguien que te ayuda en algún préstamo o en algo. Pero mira, veo que ahí hay una persona, sobre todo una mujer, que puede ayudarte muchísimo en tus cuestiones económicas, en tus cuestiones de trabajo, en tus cuestiones de estudios, en todo caso, ¿sí? Y veo aquí, sí, mira, hay noticias y noticias que también vienen de lejos. Noticias que pueden estar viniendo de lejos con respecto a becas, con respecto a visas, con respecto a noticias de que voy a viajar, con respecto a cualquier de esas cosas que tengan que ver con negocios o con estudios o con irme a otro país para ir a buscar a mi persona especial, por ejemplo. Pero sí veo que hay movimiento, mucho movimiento, mi querido y adorado Aries, para el otro año. Vamos a ver como consejo que sí, hay siempre, como quien dice, así como hay gente buena, también puede haber allí mira este animalito que es el zorro, hay que tener cuidado también en tu trabajo, probablemente cuidado con algunas negociaciones que te quieran hacer, digamos, no muy gratas o no muy claras. Cuidado con negociaciones poco claras, es lo único que te dicen. Y sí, tienes mensajes, vienen mensajes de cualquier tipo. Yo me inclinaría aquí a decir que vienen mensajes como de, te dieron un trabajo, tienes una cita para un trabajo. También puede ser alguien que para papeles del banco, papeles de inmigración, vas a salir del país, necesitas entonces preparar tus papeles, vienen para ti correspondencias, viene una gran cantidad de cosas, ¿sabes? Déjame decirte, pero lo primerito es lo primerito, sal de ese bloqueo. Si tú no sales de este bloqueo que tienes, las cosas no se van a poder dar. Porque imagínate tú encerrado en un cuarto, así, con cadenas y todo. ¿Cómo haces tú para salir adelante con un bloqueo así? Mejor dicho, un autobloqueo, que solamente te lo has estado haciendo tú. Tú eres capaz. Tú eres mi gerente, mi gerenta. Eres bien capaz. Así que, cuidado, no te me vayas a dormir en los laureles. Para finalizar, un gran mensaje que te puedan estar dando el universo para ti, mi querido y adorado Aries, para finalizar. Vamos a ver aquí qué dicen. Valerte de verdad, verdad. Tienes que saberte autovalorar. Mira lo que te están diciendo. Te lo están pegando por los cachetes, ¿ah? Autovalórate como debe ser. Eres súper, eres grande, eres capaz, eres auténtico, eres un gerente, eres una gerenta, eres directo, eres transparente. ¿Por qué te vas a minimizar tú mismo? Aquí estoy viendo que eso es cuestión tuya, de ti, de valorarte, de subir adelante, de seguir adelante con tus valores como de lugar, ¿de acuerdo? Así que te estoy deseando lo mejor de lo mejor y veo muchas cosas para ti muy buenas para el año que viene. Nos estamos viendo, mi querido y adorado Aries. Un besito para ti. Bye bye.